Bueno, sensaciones negativas por el 1-0, pero bueno, tremendamente positivas por haber logrado la salvación. Sí, vamos, hay que estar contentos y orgullosos de lo que se han hecho en estas 6 semanas y la dinámica que ha tenido el equipo. Yo creo que incluso en la primera parte, hoy hicimos una primera parte muy buena, así que la segunda parte nos penaliza un poco el primer gol haberlo encajado tan pronto y tan seguido el segundo en la siguiente acción a balón parado, que la verdad que desde donde estoy no se ve muy bien la situación de si llegan a rematar o es en el saque que tapan un poco la visión a Javi. Y bueno, y ahí sí que se nos hace un poco cuesta arriba. El primero pues es un error nuestro que no podemos conceder, y el segundo, y bueno, parece que acaba peor las sensaciones del partido, pero bueno, yo estoy contento, valorar a los chicos el trabajo que han hecho, felicitarlos y nada, a seguir. Situación, la semana pasada en Móstoles te preguntaba la situación. Hoy ya, después del último partido de temporada, situación de Roberto Robles en Lanzaba. Bueno, nada, seguimos un poco, sí que estuvimos hablando durante la semana, y ya te digo, no, el objetivo un poco era estar tranquilos ahora, que el club analice bien todas las situaciones y eso, y nos iremos sentando en las próximas semanas, ir valorando un poco todo, también los jugadores, que bueno, que recarguen pilas un poco, que estén con la familia, la gente que es de fuera, que ha sido un año bastante largo y bueno, pues ha sido bastante duro por todo el tema del inicio del año con todo lo del COVID y bueno, todas las situaciones, y al final eso a la gente que está fuera, yo el año pasado me tocó estar fuera y bueno, se ve de otra manera, y ahora recargar pilas, descansar un poco, preparar bien el planning de la gente que vaya a continuar o no también, y bueno, ir visualizando un poco por dónde podamos ir. ¿La plantilla queda de vacaciones hoy? Sí. En un principio el grupo queda libre ya. Vamos a esperar a ver cómo acaba el playoff, tanto de segunda ref a primera ref y de tercera a segunda ref, saber un poco el tema de las fechas de competición, y a partir de ahí empezaremos a programar un poco, pues bueno, tanto la idea del club y nosotros también internamente, el cuerpo técnico, tendremos que empezar a reunirnos y valorar un poco cómo fueron estas 6 semanas, qué aspectos hicimos bien, qué cosas podemos mejorar, y ir valorando un poco todo el análisis. ¿Cuál es tu sensación? Porque bueno, llevas esa parte de la temporada aquí también, bueno, igual suficiente para saber cuál es un poco tu sensación dentro del Sí. No, bien, muy contento. La verdad que, bueno, pues a la gran mayoría de la gente la conocía o tenía el contacto con ella, así que en el día a día no. Creo que, pues bueno, el Unión es un equipo que histórico del fútbol asturiano. Creo que Víctor tiene bastante claro qué es el club y las posibilidades que tiene. Tanto él como el resto de la directiva pelean por intentar generar un ecosistema un poco estable al club en cuanto a capacidad y recursos de toda índole. Creo que el trabajo es muy bueno, y luego, pues bueno, a nivel de infraestructura, aunque es un club pequeño, pues bueno, tiene tanto la gente que trabaja con el primer equipo como el servicio de comunicación, como el área de dirección deportiva. Bueno, pues es un club que aunque no seamos muchos, sí que hay buena gente, que eso es primordial, que encima hay muy buena gente de calidad humana y gente de un nivel alto y profesional. Entonces, bueno, a partir de ahí el club tiene que valorar, ir viendo, y por mi parte yo estoy muy contento, me he sentido muy a gusto las 6 semanas. Si continuamos, tener claro que la dinámica que mantuvimos hasta ahora es complicada, mantenerla durante todo el año, que vendrán momentos pues que puedan ser en algún momento peores, pero que bueno, que teniendo los pies en el suelo, sabiendo lo que somos y orientándonos un poco a dónde tenemos que ir. En estas 6 semanas de trabajo en el banquillo de Lanzaba, los que seguimos el día a día del club, se te vio una persona involucrada no solo con el primer equipo, sino con el resto de equipos de la Unión Popular. Hay visos de que una persona como tú, que viene de desarrollar metodología en otros clubs como el Real Oviedo, también lo imparta en Lanzaba. Pues mira, ahí sí que me pillas. No, vamos, nunca planteamos ninguna situación. Sí que me considero hombre de club en todos los sitios donde he estado. Creo que hay que estar cerca del resto de la estructura.
me ha tocado a mí estar abajo, incluso venir de abajo entrenando, sé las horas que se invierten, pues bueno, al final hay que intentar dar cariño a la gente, estar cerca de ellos, cada uno sabiendo el rol que tiene, pero bueno, yo abierto a ayudar a la gente, porque bueno, creo que intentando tener una seña de identidad propia nuestra y que la gente se vea representada, aunque luego los resultados es fútbol y pueden pasar muchos resultados, sí que es importante que la gente sienta que el Unión es fuerte, que la gente que estamos arriba en el primer equipo nos preocupamos por la gente de la base. Creo que el trabajo que se está haciendo es muy bueno, han recuperado muchas categorías, este año el juvenil ha estado en Liga Nacional, es difícil conseguir hoy en día en el fútbol asturiano en pleno año 2022, es difícil que para los equipos de la Cuenca consigan mantener categorías en Liga Nacional de manera regular. Bueno, pues hay que felicitar, hay que saber tener los pies en el suelo. Hace 10-15 años pues el juvenil del Langreo era un equipo de los punteros de Liga Nacional, incluso peleaba por subir a División de Honor, pero bueno, hay que saber hoy en día la natalidad que hay en Sama y toda la zona, la Felguera, todo en general. Entonces, bueno, yo creo que hay que felicitarlos y, bueno, ya te digo, intentando ayudar siempre en la medida de lo posible, siempre, vamos. ¿Cómo fue la semana un poco, Robert? Porque, bueno, después de conseguir la permanencia en Móstoles, no sé cómo se planteó esta semana. No, pues muy bien, la verdad que muy bien. Los chicos han tenido muy buena dinámica, ya vistes que todos estuvieron disponibles para jugar. Las sesiones del miércoles, jueves y viernes fueron muy buenas. Bueno, tuvimos momentos para charlar nosotros sobre el año, hacer valoraciones, que también fueron dinámicas muy buenas y muy positivas dentro del grupo. La gente tenía ganas de acabar hoy el partido sacándolo, porque bueno, teníamos la ilusión de conseguir 3 victorias consecutivas y acabar en casa ganando. Yo creo que la primera parte, lo que te decía, fuimos bastante superiores y generando situaciones de juego muy variadas y diferentes, pero bueno, en la segunda parte nos costó mucho más detener el juego directo de ellos. Es un equipo que en esos sentidos es fuerte y bueno, ya te digo, la dinámica ha sido muy buena. Hoy vamos a cerrar el broche con una cena todos juntos, o sea que la dinámica ha sido muy buena y ya te digo, reitero, felicitar a toda la gente que está dentro del primer equipo, tantos jugadores como delegado, como la gente que se encarga del material. Todo el mundo que ha estado en la dinámica del primer equipo ha sumado y ha sido muy importante para conseguir el objetivo, que desde fuera parece que bueno, haya podido ser fácil, pero nos llevó mucho trabajo y bueno, y que la gente ha estado implicada hasta el último minuto. Valoras un poquitín toda la temporada en conjunto, con todos los sub y bajas que hubo, sin clase media. Bueno, a ver, ya te digo, no creo que sea lo correcto valorar el trabajo de otro compañero. Sí que te digo que el grupo ha sido muy complicado. El grupo 1, todavía hoy hablándolo con gente de otros clubes que van a jugar el tema del playoff, lo comentábamos. El Móstoles, por ejemplo, empezó muy bien en una dinámica muy positiva. En Navidades llegó en una dinámica que parecía un equipo muy difícil de ganar. Acaba la sensación como acaba. El Coruso, que había empezado en otra dinámica, acaba como acaba y mañana va a depender de sí mismo para jugar el playoff. La gente que está más o menos o estuvo en una línea regular en la zona de abajo ha estado compitiendo y mañana va a competir hasta el último día. Mismamente la segoviana, que parecía descolgada, sacó, me parece que 5 partidos de 6. O sea, el grupo es muy difícil y luego el fútbol del norte podrá haber más o menos nivel en ciertas situaciones del juego, pero lo que sí es un gen competitivo muy alto. Todo el mundo tiene en sus provincias estructuras profesionales donde salen muchos jugadores, aunque no lleguen a primera o segunda división, que llegan a estas categorías y bueno, y el año que viene seguramente el formato del grupo que vaya a tocar va a ser otra vez complicado y difícil, pero bueno, por eso hay que felicitar al club, que creo que son 5 años consecutivos en segunda B. Entonces, joder, el mérito a toda la gente que precede anteriormente es muy alto, ¿vale?